Vale, pues listo. Muchas gracias. Y ahora es lo mismo, ¿no? Ah, vale, ya en teoría está grabando. Sí, Hay dos, ¿no? 5 en línea y se van conectando ahí. Sabemos que ahora hay en directo. Bueno, ¿te presento o Sí, quieres sí. empezar ya? Bueno, a ver, un momento. Bueno, no hace falta que se me vea. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda jornada. Y bueno, para impartir esta primera conferencia del segundo día tenemos al doctor Andrés Jaume, profesor titular en la Universidad de las Islas Baleares, que nos presentará una conferencia titulada Bajo el signo de la escuadra y el compás, los filósofos y la masonería. El profesor Jaume ha trabajado este tema del que de hecho en el año 2017 publicó un ensayo dedicado a la masonería y a una interpretación de la misma. Y bueno, pues un poco en esa misma línea que estuvo exponiendo ayer en relación a Simmel, pues hoy continuará en su panorámica, centrándolo en la cuestión de la masonería. Así que nada, comenzamos y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el título es muy sugerente, ¿no? Bajo el signo de la escuadra y el compás, que es quizá el símbolo masónico que más ampliamente se reconoce. Yo lo que voy a hacer es, el título, aquí no sé si es un poco equívoco, los filósofos y la masonería, o más bien sería la filosofía y la masonería, que tienen en común, en que se diferencian, y porque algunos filósofos han sido masones y han escrito sobre la masonería. En cualquier caso, se mire como se mire, lo que voy a presentar es una aproximación filosófica, no histórica y no sociológica. Pero, por muy aproximación filosófica que sea, la lingua franca de la filosofía es la historia de la filosofía. Es decir, la filosofía se caracteriza porque tiene una historia que no es externa a la propia filosofía, sino que es constitutiva de la misma. Y aquí van a ver ustedes cómo esto se cumple a la perfección. Empecemos por un dato histórico. La aparición de la masonería o de la masonería en la modernidad, ¿no? Hasta 1717 no podemos decir que aparezca la masonería, al menos en su forma tal como la conocemos hoy en día y en su forma institucionalizada. Los procesos de institucionalización son fundamentales para entender cualquier realidad social, ¿no? Por lo tanto, la masonería nos aparece como una institución social, es una institución, no es un grupúsculo, sino que se institucionaliza y que se desarrolla profusamente a lo largo del siglo XVIII en Inglaterra. Su aparición en 1717 coincide con el surgimiento de la Ilustración, que además la Ilustración como periodo histórico nace propiamente en Inglaterra, y su posterior extensión a Francia, Alemania y otros países europeos, incluido España. Podríamos decir que en el siglo XVIII, la filosofía de las luces nace en Inglaterra, tiene su apogeo en Francia y pues se transforma sustancialmente, o la edad de madurez de la Ilustración, yo diría que es la Ilustración alemana. Como ya dije ayer, es una ilustración muy peculiar y que será la que después dará paso al romanticismo y al idealismo alemán. Yo he señalado la fecha de 1717, que es la fecha de la creación de la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de Londres, ¿no? Pero hay que esperar hasta 1723, con la publicación de las Constituciones de Anderson, para tener una institucionalización plena. Es decir, tenemos la agrupación de una serie
de logias o grupos en 1717 y en 1723 nos encontramos con que se les dota de unas constituciones que son que es el texto conocido como las Constituciones de Anderson, el texto fundacional de la masonería moderna. La masonería entonces nos aparece como un fenómeno propio de la Ilustración. Es decir, la masonería nos aparece como una empresa ilustrada. Como ustedes bien saben, la Ilustración es un movimiento cultural que recorre todo el siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Y podemos ver este siglo de las luces como una superación de la gestación de la imagen científica y de la imagen nueva que aparece del ser humano en el siglo XVII. En el siglo XVII tenemos fundamentalmente dos grandes filosofías: el racionalismo y el empirismo. La transformación de esas filosofías que también suponen y se crean al margen de la academia, al margen de la universidad, supone una transformación que dará lugar al pensamiento ilustrado, que ni mucho menos es monolítico, es muy polifacético y en cada país adquiere una determinada manera de presentarse. Sea como fuere, la filosofía de las luces supone una transformación radical de las manifestaciones culturales, políticas y sociales. Y además, y esto es muy importante, supone la asunción, la aceptación de la imagen científica del mundo, la imagen que precisamente empiezan a desarrollar en el siglo anterior Galileo y Descartes, que en este caso ya nos encontramos también con la figura de Newton, la física newtoniana que a Voltaire le entusiasmaba y da pie para que escriba las cartas inglesas, exponiendo o divulgando la filosofía natural de Newton. Lo que sucede también es que junto con esa imagen científica del mundo aparecen las ideas, o mejor dicho, más que aparecer, se consolidan las ideas que se habían ido gestando ya desde el siglo XVI y pasando por el siglo XVII de progreso y libertad. Entonces nos encontramos con un tipo de pensamiento que lo que pretende es, por decirlo así, lo que pretende es una crítica del prejuicio, en eso coincide también con la filosofía de Bacon, una crítica del oscurantismo y una concepción del ser humano como ser que progresa en la historia a través de la razón y que lo que busca es vivir en libertad. Las principales fuentes de difusión de la Ilustración, y esto es un asunto de consenso ya historiográfico bastante aceptado, son la imprenta, las academias, que son instituciones científicas que surgen al margen de las universidades, los salones es algo muy curioso porque los salones involucran a hombres y mujeres que se reúnen por la tarde para tomar café y para sostener conversaciones sobre temas de su interés. Es decir, tener un salón, invitar a casa y poder departir sobre diversos temas, pues es una de las fuentes de difusión de las luces. Y, por supuesto, también las logias masónicas. Las logias masónicas, digamos que son el cuarto puntal de la difusión
del pensamiento ilustrado. Además, este pensamiento afecta a una clase social muy determinada, la burguesía, o fundamentalmente a la burguesía. No significa que la aristocracia no se interese por la ilustración y que no se interese por la masonería. De hecho, se interesó por ambas. Entonces, si bien el pensamiento del siglo XVII, sobre todo el pensamiento racionalista, tiende más a la metafísica, suavizado o matizado por el empirismo, después, el interés metafísico del pensamiento ilustrado es muy cuestionable, o desde luego no es un interés por una metafísica de altos vuelos, sino más bien por el abandono del pensamiento metafísico sistemático y la aparición de ideas un poco diferentes, generales, sobre la naturaleza y sobre Dios, sobre todo con la aparición del deísmo ilustrado, ¿no? Un Dios que no necesariamente tiene que ser providencial y que crea el mundo, se aparta de él y no se cuida de él. Por otra parte, también encontramos ideas referidas a la naturaleza del mundo, a la naturaleza del hombre y también a la concepción de la naturaleza o la divinización de la naturaleza, ¿no? Es la aparición de lo que se conoce como deísmo ilustrado, por oposición al teísmo, que tendrá pues, unas repercusiones muy notables en el pensamiento del siglo XVIII. Sin embargo, la ilustración no se acaba en tener ideas. Lo importante de las ideas es que las ideas tienen que realizarse. Y digamos que la continuación de las ideas filosóficas habitualmente es la pedagogía. Hay una relación muy estrecha entre filosofía y pedagogía. Digámoslo así, los ideales filosóficos, que nunca son asumibles en una generación ni en una persona, tienen un carácter futurizo que pasa por la institucionalización, la creación de instituciones educativas con el fin de implementar esos ideales en las nuevas generaciones. Por lo tanto, si la ilustración es un movimiento que lo que pretende es la emancipación del ser humano, la libertad, y la emancipación se entiende como autonomía judicativa, supone que también hay una tarea de formación del ser humano que debe acometerse en las instituciones educativas. Las instituciones educativas no tienen necesariamente por qué ser instituciones educativas formales. La escuela, el instituto o la universidad. Pueden aparecer otras instituciones educativas, como por ejemplo la masonería, que tiene también un carácter de empresa ilustrada y de institución educativa. No en balde, Pedro Álvarez Lázaro, uno de los mejores historiadores sobre la masonería en relación con la historia de la educación, califica a la masonería como una escuela de formación del ser humano. Luego veremos de qué manera ese acertado título de lo que fue su tesis doctoral y una de las obras de referencia de Pedro Álvarez Lázaro, pues tiene sentido en relación con todo lo que voy a explicar. Ustedes recordarán la figura de Immanuel Kant. En 1783, un texto bastante más ligerito que la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica o la crítica del juicio de cualquiera de sus tres críticas o de los prolegómenos, etc., es un texto que habitualmente se recuerda y se lee en los institutos,
que incluso yo diría que de tanto repetirse ha perdido como el valor que tiene, ¿no? Que es respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Fíjense que estamos hablando de 1783. Estamos hablando de finales, o sea, del último cuarto de siglo, del siglo XVIII. No estamos hablando de una ilustración en ciernes o una joven ilustración, sino que estamos hablando de la Ilustración ya madura. Y ahí nos dice Kant que el lema de la Ilustración es sapere aude, ten valor de pensar por ti mismo. Es un lema que mucha gente repite y es un lema muy interesante, pero yo creo que es un lema que muy poca gente practica. Es decir, presentarse como libre pensador, como persona ilustrada, que quiere atreverse a saber, puede ser también un prejuicio si no se lleva a cabo esa tarea de querer ilustrarse, de querer adoptar una actitud crítica. Es decir, lo que no puede hacerse es domesticar el lema sapere aude y pensar que simplemente adoptando ese lema uno ya se convierte en un ilustrado. Del mismo modo que dice Kant, sapere aude, finaliza la crítica de la razón pura diciendo solamente nos queda el camino de la crítica, el camino de la autonomía judicativa, que luego va a tener una traducción en la filosofía práctica. Es decir, la autonomía judicativa conlleva también la autonomía moral y la autonomía como ciudadano capaz de determinar el curso de las acciones conforme a una libre voluntad. En Kant ya digo que nos encontramos la Ilustración solidificada, el decantamiento de la reflexión de los siglos anteriores. Pero para llegar a eso hay una serie de conceptos o concepciones sobre el ser humano que en general se mantienen a lo largo del siglo XVIII, que por supuesto serán también objeto de crítica mucho después, pero que nos dan una idea de qué concepción del ser humano manejan los pensadores ilustrados y hasta qué punto esa concepción del ser humano es una concepción compartida por los masones del siglo XVIII y también del siglo XIX. La primera idea es que el ser humano es un ser racional, es decir, lo propio del ser humano es que tiene razón. Y esa razón es una razón que se presenta como autónoma, no heterónoma. Quien es racional puede evaluar reflexivamente sus propios juicios, tiene autonomía judicativa y además tiene una vertiente práctica. Esa autonomía judicativa, como ya he dicho, se traduce en una autonomía moral, de forma que el moto, el lema sapere aude, atrévete a saber, es tanto un asunto de ética y política como un asunto de ética intelectual, como un asunto de formación del ethos, del carácter del investigador. Por otra parte, la razón en el siglo XVIII se considera universal, es una razón católica, universal. Quiere decir esto, es una y la misma para todos los seres humanos, para todos los pueblos. La razón no tiene historia en el siglo XVIII. La historización de la razón vendrá ya
en el siglo XIX de la mano de Hegel, o al menos en un sentido pleno. La razón es una y la misma y forma parte de la naturaleza humana. Todos pueden ser racionales. La crítica del pensamiento ilustrado, primero a través del romanticismo y luego a través de la consideración del siglo XX y en particular a través de la Escuela de Frankfurt, nos hace ver que eso también es un mito del que debíamos despojarnos precisamente usando la crítica ilustrada, ¿no? Y la función de esa razón que es universal, que es la misma para un chino, que es la misma para un occidental, que es la misma para un pigmeo, es eliminar el prejuicio secular y la superstición. Es decir, la razón ilustrada lo que pretende es desmitologizar, aunque esta palabra se la debamos más bien a un teólogo como fue Bullmann en el siglo XX, de la desmitologización. Creo que es un buen término para entender qué ha sido el espíritu ilustrado. Claro, desde una perspectiva dialéctica lo que nos encontramos es que la tarea de desmitologizar también puede generar otra mitología. Y lo más importante, el ser humano es una criatura educable. Es decir, puede ser conformado, puede asumir un determinado ideal de la humanidad. Esta idea es una idea muy antigua. La encontramos en Aristóteles, la encontramos en Luis Vives, en los autores renacentistas, la encontramos en el siglo XVII de la mano de Comenius, que además también, según Álvarez Lázaro, fue un inspirador de la masonería, y la encontramos en el siglo XVIII a través de diversos pedagogos y filósofos, entre ellos Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Por eso también la Ilustración se va a preocupar de gestar grandes proyectos educativos que no querrá decir que se puedan implementar. Una cosa son las ideas, otra cosa es la implementación de las ideas. De eso ya hablamos ayer, de la cuestión de la alfabetización. Pero al menos en las clases dirigentes y en la burguesía, que empieza a ser la clase importante, nos encontramos con la necesidad, con la percepción de la necesidad de institucionalizar las ideas pedagógicas y formar no solamente a las élites, sino tratar de formar a la ciudadanía. Masonería e Ilustración. ¿Hay un proyecto ilustrado común? Bueno, yo diría que la masonería interesa a los filósofos desde el momento en que ésta institucionaliza un espacio de libre pensamiento al margen de la institución universitaria. En ese espacio de libre pensamiento, que son las logias masónicas, pueden circular ideas libremente. Es un espacio seguro. Entre otras cosas, es un espacio seguro porque impera la ley del secreto, de la que tuvimos ocasión de hablar en la sesión anterior del día de ayer. Esa es la razón por la que la masonería se presente con frecuencia como una sociedad secreta o al menos discreta. El secreto o la discreción en el siglo XVIII, con estados absolutistas y con todavía la Inquisición vigente en algunos países, es una garantía para el intercambio de ideas y para el ejercicio autónomo de la capacidad crítica, el ejercicio autónomo de la razón. Por lo tanto, el secreto o la discreción tiene una funcionalidad y se justifica en el contexto histórico en el que aparece. Por otra parte, hay un dato muy interesante y que no hay que obviar jamás. La masonería del siglo XVIII es una masonería especulativa.
Y esto se repite con frecuencia, se distingue entre masonería operativa y masonería especulativa, pero no se reflexiona suficientemente sobre el concepto de lo especulativo como característica definitoria de la masonería en la modernidad hasta nuestros días. Es decir, cuando se dice que la masonería es especulativa, se está diciendo mucho y no siempre se piensa lo que se está diciendo al afirmar que la masonería es especulativa. Con la creación en 1717 de la Gran Logia de Londres y con la promulgación de las Constituciones de Anderson en 1723, se distingue entre la masonería operativa, la de los antiguos constructores de catedrales de la Edad Media, es decir, la de los que trabajan la piedra y tienen que pulimentar la piedra, labrarla y responder a un plan constructivo para realizar una obra arquitectónica, y la masonería especulativa. No se construyen catedrales, no se construye, los gremios de masones parece que pierden su sentido y, paradójicamente, hay una transformación. No se sabe muy bien cómo, eso ya es un asunto de los historiadores. Yo ahí me remitiría al libro de Ferrer Benimeli sobre la historia de la masonería, pero hay documentos y parece ser que hay una continuidad entre los masones operativos y los masones especulativos. Eso ya es un proceso histórico y sociológico que es asunto de otra conferencia. Sea como fuere, a partir del siglo XVIII lo que se hace es una masonería especulativa, que se basa en una alegoría, la alegoría de la construcción. En este caso, la alegoría de la construcción del ser humano, de un ideal de ser humano. Por eso decimos también que la masonería es una institución educativa, y de una sociedad en la que ese ser humano pueda desarrollarse libremente. Es decir, desde el momento en el que el ser humano solamente puede ser un ser social, hay que educar tanto al ser humano como hay que propiciar que la sociedad en la que se desarrolla ese ser humano pueda ser una sociedad que permita el pleno desarrollo y la plena asunción de ese ideal de humanidad del que hemos estado hablando anteriormente. Ya he dicho que especulativo es la palabra clave, y aquí ustedes ven al señor Montgomery Barnes, que, como todo el mundo sabe, dice: daría todo lo que tengo por un poquito más. El adjetivo especulativo, en el habla corriente, tal como lo entiende la gente, no es inocente. Dice mucho sobre lo que hacen los masones, lo que hacen los filósofos, pero todo el mundo piensa que es lo que hacen los banqueros, como el señor Montgomery Barnes y el tío Gilito. Y tienen razón. Tienen razón porque banqueros, especuladores inmobiliarios, filósofos y masones, todos especulan. Lo que pasa es que especulan para diversos fines. La especulación no es algo necesariamente ligado al mundo de los negocios, ni tampoco algo oscuro o que tiene como finalidad el manipular determinados resortes sociales para el propio enriquecimiento. Lo que ocurre hoy en día es que entendemos una parte del significado como si fuera todo el significado, pero el significado original no es el que corrientemente se entiende. Por eso es muy importante reflexionar sobre el concepto de
especular y lo especulativo. ¿Qué significa especulativo? Les he puesto aquí la imagen del cuadro de Caspar Friedrich, que es un hombre en lo alto de una montaña, viendo a lo lejos y viendo pues un valle cubierto de nubes. La palabra especulativo deriva del infinitivo del verbo latino speculor, el infinitivo speculari, que significa por lo pronto mirar desde lo alto, como quien mira desde una atalaya. Observen que no es que speculari es un verbo de ponente, es decir, es un verbo que se conjuga en voz pasiva, pero que tiene significado activo. Esto es una característica de determinados verbos latinos. Y de la misma razón de speculari o de speculor, mirar desde lo alto, ganar distancia, mirar con perspectiva, como quien mira desde una atalaya, ganar perspectiva, tenemos el adjetivo speculatorius, relativo a los espías, o que sirve para mirar de lejos, y speculator, que significa contemplador, observador y también espía. Supongo que empiezan a ver lo que tiene que ver el señor Barnes con los masones y con los filósofos, ¿no? Trata de ver cómo puede conseguir ese ideal suyo de daría todo lo que tengo por un poquito más. Si tengo que dar todo lo que tengo por un poquito más, no puedo arriesgar gratuitamente. Tendré que tener una visión a largo plazo de dónde tengo que meter ese todo lo que tengo para tener un poquito más. Y además tendré que hacerlo con un nivel de seguridad muy alto, porque si pierdo todo lo que tengo por un poquito más, ya no soy el señor Barnes, ni soy el tío Gilito. Entonces resulta que los filósofos que no dan todo lo que tienen por un poquito más, porque no tienen nada en general, ¿no? A lo que se dedican es a mirar desde lo alto, a mirar con perspectiva. Y eso también lo conocemos como pensamiento reflexivo, ¿no? O al menos el pensamiento reflexivo es el primer paso para que haya pensamiento especulativo. Por lo tanto, la filosofía, y aquí ya ven ustedes a Hegel con sus ojeras, la filosofía es una actividad especulativa. El pensamiento filosófico, guste o no guste, es un pensamiento especulativo, del mismo modo que van a ver ustedes que el pensamiento masónico propio de la masonería especulativa es especulativo en el mismo sentido de la palabra que lo es el pensamiento filosófico. Especulativo es un término que se opone a práctico, y quien habla de práctico puede hablar también de operativo. Es decir, lo especulativo tiene que ver con la contemplación. Es un término que aparece en Aristóteles, bueno, en las traducciones latinas de Aristóteles, claro, en Aristóteles aparecerá el bios theoreticus, la vida contemplativa, aparece en Tomás de Aquino, aparece en Kant, la razón especulativa frente a la razón práctica, y aparece en Hegel. Lo especulativo tiene además que ver con un tipo de mirada reflexiva, una mirada que consigue ganar perspectiva y permite pensar filosóficamente. Dicho de otra manera, una mirada reflexiva es una mirada que se centra no sobre las cosas, sino sobre los propios conceptos de las cosas. Una mirada que genera conceptos sobre conceptos. Una mirada que es consciente de los productos del propio pensamiento. Por lo tanto, es una mirada de un saber que se sabe o de un pensar que se está pensando, un pensar sobre el propio pensamiento. Lo propio del pensamiento filosófico, por lo tanto, es que es un tipo de pensamiento reflexivo. Hay otros tipos de pensamiento reflexivo. Por ejemplo, cuando un deportista de élite tiene que mejorar su técnica, tiene que reflexionar sobre sus ejecuciones. Y para eso reflexiona, es decir, para eso está ejerciendo un control
sobre las mismas, que es un control que lleva a través del pensamiento, no existe un entrenamiento a ciegas. Lo mismo, también está reflexionando alguien que quiere ganar dinero y tiene que gestionar, para empezar, su salario. Alguien que quiere ganar dinero o alguien que simplemente quiere ahorrar va a tener que reflexionar, ¿no? Entonces, reflexionar es como un procedimiento de ascenso epistémico, de ganar niveles de abstracción. Y Hegel, en la enciclopedia, que la he traído, la edición antigua, la edición moderna ahora es bilingüe, pero es mucho más inmanejable. Es la misma traducción, que es la del profesor Ramón Vaisplana, y que pues es una buena manera de introducirse con paciencia, con mucha paciencia, en el pensamiento de Hegel, ¿no? Hegel nos dice en el parágrafo 7 de la enciclopedia que el reflexionar es el principio de la filosofía y que además este reflexionar no se agota en una razón subjetiva, porque la razón nunca puede ser meramente subjetiva, sino que es universal, y que se amplía a objetos como la libertad, el espíritu y Dios, objetos que necesariamente están fuera de la esfera de la subjetividad. Por eso, el pensamiento filosófico es pensamiento especulativo. Es un pensamiento que gana distancia sobre el sujeto, sobre los objetos y sobre las propias creaciones del espíritu. Por eso mismo, al final de todo el proceso, el pensamiento filosófico es un pensamiento que se sabe a sí mismo. El pensamiento especulativo es un pensamiento, por lo tanto, que no se queda en la inmediatez, en lo dado, en la experiencia concreta, sino que apunta a lo universal, pero que para llegar a ese universal tiene que hacer un trabajo del espíritu. Es decir, hay como una operatividad introyectada en el propio sujeto reflexivo que es análoga a la operatividad del ser humano que trabaja físicamente. Del mismo modo que hay un trabajo físico, hay un trabajo intelectual. Y todo trabajo tiene la propiedad de cansar. Es decir, trabajo supone esfuerzo. Y el esfuerzo cansa. Pero por otra parte, la relación del ser humano con el trabajo es consubstancial. No solamente porque sea la maldición bíblica, te ganarás el pan con el trabajo de tu frente, sino que porque para vivir hay que transformar la exterioridad y transformando la exterioridad, o sea, la mediación con la otredad, con el objeto, es a través del trabajo que transforma una naturaleza que es hostil, que la hace habitable y la transforma en beneficio propio, también transforma la propia naturaleza humana, que es proteica, no tiene una forma determinada. Al transformar mediante el trabajo y particularmente mediante la técnica, no solamente la naturaleza exterior, sino la naturaleza interior, también nos encontramos con que hay un trabajo del espíritu, un trabajarse a sí mismo que no es un pensamiento de estos de mermelada sentimental, psicológica que se lleva ahora, sino que consiste en el trabajo sobre el propio espíritu, sobre el carácter y sobre los pensamientos que uno tiene. Vamos a comentar de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas el parágrafo
9 de la introducción, en la versión de 1830, que fue la última versión que hizo Hegel. Dice: la reflexión, en la medida en que está orientada a dar satisfacción a esa menesterosidad, es lo propiamente filosófico, el pensamiento especulativo. Por lo tanto, fíjense bien, Hegel lo que está diciendo es que todo pensamiento filosófico tiene que ser un pensamiento reflexivo, y un pensamiento reflexivo, filosóficamente, cuando se hace filosofía, es un pensamiento especulativo. En tanto reflexión filosófica, por tanto que en su comunidad con aquella primera reflexión de las ciencias empíricas, es al mismo tiempo distinta de ellas. Tiene también, además de las formas comunes, formas propias, entre las cuales es el concepto la forma universal. Bueno, con Hegel no podemos decir que se cumpla la cortesía del filósofo, que es la claridad, de la que tanto hablaba Ortega y Gasset. Hay que desentrañar un poco esto, ¿no? Digamos que las ciencias empíricas, o el saber sobre los fenómenos del mundo, es una primera reflexión. El físico tiene que pensar para formular leyes físicas. El botánico tiene que establecer categorías para clasificar las plantas. El médico tiene que clasificar las enfermedades, establecer diagnósticos y pronósticos. Y todo esto también es conocimiento. Se generan unos conceptos, unas clasificaciones, se genera un saber, un sistema que se organiza sistemáticamente, y ese saber es reflexivo, supone un trabajo del espíritu. Pero no es un trabajo del espíritu sobre sí mismo directamente. Lo que hace la filosofía es pensar sobre esa primera reflexión. Y pensando sobre esa primera reflexión, genera conceptos máximamente generales que los sistematiza. Y los sistematiza, en el caso de Hegel, en forma de enciclopedia. Es como si dijera: aquí está, Hegel dijera, aquí está todo el saber del mundo. Y uno fuera a buscar ¿qué plantas hay en la Amazonia? Y dice: uy, aquí no está. Claro que no. Es una enciclopedia de las ciencias filosóficas. No es la enciclopedia Espasa ni la enciclopedia británica. No tiene ese propósito. Aquí lo que uno encontrará serán las categorías o conceptos de todos los dominios de la realidad llevados a su máxima expresión abstracta. Y, lo más importante, sistematizados. La verdad en Hegel siempre aparece en el sistema. No hay verdades aisladas. La verdad constituye un todo, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que esto es el ejemplo de pensamiento especulativo y de pensamiento filosófico. Podemos leer otro párrafo. ¿Vamos bien de tiempos? Sí. La relación entre la ciencia especulativa y las otras ciencias consiste por consiguiente solo en esto: no en que aquella deje de lado el contenido empírico de estas, sino que lo reconoce y lo usa. Claro, la filosofía no va en contra del saber científico, como tampoco va en contra de la religión. Lo reconoce, reconoce las otras formas de saber y lo usa. De tal modo reconoce lo universal de estas ciencias, las leyes, los géneros, que lo convierte en contenido propio, y en estas categorías de estas ciencias introduce otras y las hace valer. Lo que hace es pensar sobre lo que otros han pensado. Pensar sobre lo que los otros han pensado, eso es especular. Es ponerse por encima de la visión que tienen los distintos científicos o sabios sobre determinadas parcelas de la realidad, y tratar de hacer un boceto, un esbozo de todos esos conceptos
pero de la manera más abstracta posible. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense que no han estado nunca en la ciudad de Palma de Mallorca y quieren conocerla. Una opción sería callejear, ¿no? Uno, pues, lo deja un bus por ahí y se pierde y puede acabar en Songoleu. Y a lo mejor no sale de allí. No es una buena estrategia. O en Sombaña. No, tampoco es una buena estrategia. No son barrios recomendables. Pero uno quiere tener una idea. Fíjense, el concepto de formarse una idea, formarse una representación. Uno quiere tener una idea de la ciudad de Palma. Callejear sin rumbo, sin un guía, puede ser algo un poco peligroso. Bueno, Palma no es una ciudad muy peligrosa, pero callejear sin rumbo por México no parece que sea algo que se le recomendara a nadie. Otra opción es tener un poquito de información, saber algo de la ciudad y coger un coche, no sé si hay autobús, subirse a la colina del Castillo de Beiber y tener una panorámica. Bien, el que ha subido a la colina del Castillo de Beiber y tiene una panorámica sobre la ciudad de Palma, digamos que lo que ha hecho ha sido un proceso especulativo. Ha formado una idea. Podría hacer un esbozo y con alguien al lado un poco entendido en la ciudad de Palma podría decir, mira, ahí ves la catedral, ahí ves la Almudaina, ahí ves la lonja, tal barrio, tal otro barrio, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, de tal modo reconoce lo universal de estas ciencias, de las ciencias particulares, que lo convierte en contenido propio. Seguimos con nuestra analogía. Y en estas categorías de estas ciencias introduce otras y las hace valer. La distinción se refiere, continúa Hegel diciendo, por tanto, a este cambio de categorías. La lógica especulativa contiene a la lógica anterior y a la metafísica. Conserva sus mismas formas de pensamiento, sus leyes y objetos, pero al mismo tiempo las reelabora y las transforma con ulteriores categorías. Pueden perderse un poco con la redacción de Hegel, pero básicamente la idea es esta. La filosofía no trata sobre un contenido empírico, versa sobre conceptos. Y para versar sobre conceptos necesita generar conceptos todavía más generales y sistematizarlos. Ese mismo proceso, repito, es análogo al de encaramarse, subirse a la colina del Castillo de Beiber y mirar. Esa es una mirada especulativa. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver la especulación filosófica con la especulación masónica? Porque hemos dicho que la masonería que arranca en la modernidad en el siglo XVIII es una masonería especulativa. Y hemos dicho también que el filósofo especula. Eso es lo que le es propio. El masón del siglo XVIII en adelante se conoce o se denomina a sí mismo como masón especulativo por oposición a masón operativo, del mismo modo que el filósofo es filósofo por oposición al hombre práctico. Se trata, en ambos casos, de una analogía de proporcionalidad donde operativo y práctico aparecen aquí casi como sinónimos, ¿no? Pero, ¿sobre qué especula el masón? Esta sería la gran pregunta. Porque los filósofos especulan sobre conceptos. Los conceptos pertenecen al entendimiento, los conceptos no son imágenes mentales. Un concepto nunca es una imagen mental, pero puede apoyarse en una imagen mental. Entonces el masón especula a través de una gran alegoría, la alegoría de la arquitectura o de la construcción. Y en esta alegoría, que tiene tanto una parte de relato como una serie de símbolos, que además aparecen sistematizados y administrados a través de rituales graduales,
se encuentra con un conjunto de objetos sensoperceptibles, de objetos sensibles, bien tridimensionales, bien bidimensionales, bien objetos propiamente dichos, bien imágenes, sobre las que debe centrar su atención con el fin de elaborar un pensamiento. Aquí es donde empezamos a ver la relación con el pensamiento filosófico especulativo. Ustedes recordarán del antiguo bachillerato, supongo que del de ahora también, la alegoría de la línea de Platón, que es previa al mito de la caverna. No tenemos la parte del mundo inteligible, alfa y beta, y la parte del mundo sensible, gamma y delta, ¿no? Tenemos los objetos, los animales, los objetos físicos, que tienen imágenes y las vemos, pero esto pertenece al mundo sensible, que para Platón es un mundo de sombras, un mundo que no es el verdadero mundo. Y tenemos el mundo inteligible, que tiene un pensamiento discursivo, dianoia, que versa sobre los objetos de las ciencias formales, las matemáticas, y tenemos luego la filosofía, propiamente el conocimiento, la noesis, la episteme, que tiene que ver con la dialéctica. Hay una relación entre los objetos y sus imágenes y el pensamiento puro y las imágenes del pensamiento puro, que son los objetos matemáticos. Eso es lo que nos enseña Platón a través de la alegoría de la línea. De forma que no es lo mismo la conjetura que la creencia, que el pensamiento discursivo, que la captación de lo que es realmente. Aquí nunca vamos a captar lo que es realmente porque es una sombra del mundo inteligible. Para captar lo que es realmente tendremos que irnos a la idea. Y la idea será, o podremos llegar a la idea a través de un trabajo del espíritu. Hegel en este sentido no inventa nada, un trabajo del espíritu que nos permita captar las ideas. La pregunta es, ¿sucede esto también en la masonería? Yo digo que sí. Es decir, las herramientas y los símbolos que usan los masones operativos pierden su significado primario. Los objetos propios de la cantería ya no se usan para la cantería, sino que aparecen como objetos que están determinados por su funcionalidad primaria, pero se convierten en objetos de reflexión. Por lo tanto, suponen un soporte sensible, son visibles y además uno se los puede imaginar, y a partir de ese soporte sensible se inicia un proceso de conceptualización. Por eso quedarse en las imágenes es tan peligroso. La imagen de un objeto no es ese objeto, solamente nos permite una conjetura. Ahora bien, el concepto sí nos permite hacernos cargo de la realidad. Entonces, si lo que hace el masón especulativo es reflexionar sobre un conjunto de objetos que aparecen en un determinado marco, hilado a través de un relato, lo que encuentro es que está haciendo un proceso similar al que hace el filósofo, en tanto que el filósofo, al filosofar, especula. Es decir, lo que hace es tratar de llegar al concepto.
Solamente llegando al concepto puede pensar. Pensar, guste o no guste, es un asunto de conceptos. De conceptos que se pueden apoyar en imágenes. Pero los conceptos no son imágenes. Los pensamientos no son cuadros. Uno puede apoyarse en un cuadro, como por ejemplo en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, la técnica de la composición del lugar. Uno puede leer un texto del Evangelio, imaginárselo y así lo tiene en su cabeza, ¿no? Del mismo modo que un alumno que prepara un examen de lo que sea puede hacer unos esquemas, los esquemas aparecen en la cabeza y el alumno puede ir trabajando con esos esquemas y, una vez que los ha memorizado, redactar, producir un texto coherente que tendrá conceptos. Eso no significa que la imagen o la metáfora no tenga valor. Significa que es el trampolín o la pista de salida hacia lo que es propiamente el mundo inteligible. Este tipo de pensamiento no lo encontramos solamente en Platón, en Aristóteles, en Tomás de Aquino, también lo encontramos, por ejemplo, en Descartes, cuando en las meditaciones metafísicas nos habla del pensamiento puro. Yo me puedo imaginar un cubo, pero no me puedo imaginar un quiliágono. Y sin embargo puedo concebir un quiliágono, que es un cuerpo geométrico de 1000 caras. Nadie puede imaginar un quiliágono. Nadie, todos podemos imaginar un cubo o una pirámide. No es difícil. Ustedes mismos pueden hacerlo. Pero un quiliágono, un poliedro regular de 1000 lados, es inimaginable, pero es pensable. ¿Cómo aprende el niño matemáticas? No, tendrá que dibujar las matemáticas. La geometría no se le enseñará geometría cartesiana, se le enseñará geometría plana. ¿Cómo se aprendían los elementos de Euclides? Con escuadra, compás y regla. Papel y lápiz, fundamental. Sin papel y lápiz no hay aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo sensible, puedo pasar a lo inteligible. Y puedo volver a lo sensible para tomar impulso e ir más lejos. Esto cualquiera que se dedica al mundo del estudio lo sabe. Sabe que un buen esquema es una herramienta fundamental para poder trabajar. Entonces, lo que yo digo es que el masón hace exactamente lo mismo, o debería hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué pensamos en conceptos? Bueno, los conceptos son las herramientas con las que andamos entre las cosas. Nuestro mundo, nuestra vida, es una vida que parte siempre del concepto. El concepto, además, en tanto que permite pensar, es lo que está libre de la determinación sensible. Y para remontarnos a los conceptos, nos servimos de la sensibilidad. ¿Cómo se relacionan el mundo sensible y el mundo inteligible? El mundo de las imágenes y de los objetos que se pueden tocar, ver, oler, y el mundo del pensamiento que no se puede tocar, mediante la imaginación. De esto se dio cuenta muy pronto Kant, ¿no? Que dice, bueno, dos facultades de la razón humana, la sensibilidad y el entendimiento. ¿Cómo se relaciona la multiplicidad de lo que se me aparece ante los sentidos y la unicidad y universalidad del concepto? Mediante la facultad intermedia de la imaginación que conecta lo sensible con lo inteligible. Y es precisamente ahí donde surge la posibilidad de formular esquemas.
Por eso Kant también nos habla de un esquematismo trascendental. Los esquemas nos permiten acceder progresivamente al trabajo reflexivo con conceptos. Y la posibilidad de reflexionar conlleva la posibilidad de formar o de forjar el propio juicio. Es decir, uno reflexiona mediante conceptos, aunque se ayude de imágenes y de esquemas. Haciendo eso, haciendo ese trabajo del espíritu, está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el que trabaja, o incluso, permítanme la analogía, el que entrena. A los que levantan pesas, etcétera, tienen que evaluar lo que están haciendo. Tienen un trabajo que les da un resultado, ¿no? Y para hacer bien ese trabajo, que cansa, cansa todo. Cansa hacer deporte, cansa trabajar en la obra y cansa también trabajar en el mundo intelectual, ¿no? Entonces, ese ejercicio de pensamiento reflexivo que supone un control, y ese control es lo que nos da también una autonomía judicativa. Me distancio de la inmediatez, gano perspectiva, veo las cosas con distancia, puedo evaluarlas y puedo imaginar, columbrar un escenario distinto que no se da en la realidad, pero que podría darse, en el que mi ejecución física, deportiva o del puro pensamiento fuera todavía mejor. Entonces, la reflexión conlleva autonomía judicativa, y la autonomía judicativa permite estructurar una conducta moral autónoma frente a una heteronomía propia de quien es siervo y de quien no es libre. Es decir, la reflexión, el ejercicio de la crítica, el pensamiento especulativo, tiene una repercusión en la autonomía moral. Permite que la vida de uno sea la vida de uno, que viva la vida en primera persona y que por lo tanto también tenga una vida auténtica, una vida genuina, ¿no? De esta manera vemos cómo la masonería especulativa se nos convierte en una escuela de formación del ciudadano, es decir, del ser humano, que por el mero hecho de ser humano es un animal social y debe vivir en sociedad y contribuir activamente en ella, buscando el bien común. La noción de bien común, por lo que ahora se repite, está bien que se repita, pero se la debemos a Tomás de Aquino, a Santo Tomás. Ahora bien, ya hemos visto en qué sentido los masones especulan, los filósofos especulan, y la gente como el señor Barnes también especula. El caso es que esa imagen, herencia de Descartes, ¿no?, el filósofo en su gabinete con unos ropones y calentándose en la estufa y pensando en soledad, ¿no?, como que es la filosofía, el pensamiento reflexivo como una actividad en solitario, es esencialmente falsa. Hay un momento de ensimismamiento, de retraimiento, de necesidad de silencio para trabajar. Pero ese momento siempre viene después de un momento de socialización, y ese momento da después lugar a otro tipo de socialización. Por lo tanto, no se piensa en soledad. Se piensa siempre en compañía, porque cuando uno está como Descartes en su gabinete calentito, o uno está en la mesa de trabajo, en el altar del conocimiento donde se inmola la víctima, ahí uno también está hablando con los otros, vivos y muertos. Uno lee a Aristóteles y es casi como si intentara sostener una conversación con Aristóteles. Uno lee a Hegel y, bueno, trata de hacer lo propio.
No. Pero uno también, cuando lee y escribe, piensa en sus interlocutores, los que tiene. Piensa en sus alumnos, el público al que se dirige su reflexión. Por lo tanto, uno nunca está solo. Yo he presentado el procedimiento especulativo, tanto en filosofía como en la masonería, como si fuera algo muy propio de un solitario, pero esto, ya digo, es completamente falso. Los filósofos, y particularmente cuando Platón, el gran filósofo, funda la academia, funda una institución de carácter iniciático, donde la gente filosofa, siguiendo un plan de formación determinado, en una comunidad cerrada, diferenciada de un público externo. Y ahí nos encontramos con que también los filósofos nos agrupamos pues en sociedades, en grupos más pequeños, equipos de investigación, institutos de investigación, proyectos de investigación, etc. La masonería no deja de ser una sociedad que crea lazos de fraternidad entre sus miembros que se dedican a ese mismo trabajo especulativo por oposición al trabajo operativo. Por eso mismo, subrayo, nunca se piensa a solas, sino que siempre se piensa en compañía. Y el pensamiento en compañía supone un acervo de objetos o temas discursivos comunes que se presentan al libre juicio de una comunidad. He dicho antes que la historia de la filosofía era la lingua franca del filósofo. Los objetos comunes que los filósofos compartimos, y son muchos, son los libros de filosofía, que tienen una trabazón histórica, un hilo narrativo, que es la historia de la filosofía occidental. Por eso es tan importante leer una buena historia de la filosofía occidental, breve, para saber de qué va la película, así de claro, para entender esa lingua franca. Luego uno se dedicará más a unos objetos, a unos libros o a otros. Lo mismo sucede en la masonería. Hay un acervo común de objetos, símbolos, que están hilados, relacionados entre sí, a través de una serie de relatos alegóricos, sobre las que el masón, lo mismo que el filósofo, debe pensar. Digamos que en ambos casos es como si nos dieran una caja de lápices y nos dijeran: estos son los colores con los que puedes hacer el cuadro. Tendrás que usar una regla de composición. No puedes mezclar todos los colores del mismo modo que no puedes tocar todas las teclas del piano porque entonces no suena bien. Tendrás que aprender a combinar. Pues eso mismo es la sistematicidad del pensamiento que se da tanto en el pensamiento filosófico. No hay o no debería haber pensamiento filosófico asistemático. Incluso el pensamiento aforístico puede suponer un sistema detrás de sí, como señala Kant en las lecciones de lógica, ni tampoco hay ningún tipo de estructuración cognitiva que sea asistemática. Lo que es asistemático es procedimiento tumultuario, y lo que es procedimiento tumultuario siempre es ruido innecesario. Por lo tanto, nos encontramos con que tanto en la masonería como en la filosofía hay tópicos del discurso que son reconocidos por todos y son además sensibilizados, en el caso de la masonería, a través de rituales, es decir, son dramatizados. La dramatización es algo que en principio podríamos decir no sucede en filosofía. Digo en principio porque sí ha sucedido. Es decir, existe el teatro filosófico, que es una sensibilización de las ideas filosóficas. Existe el teatro escolar, del que se sirvieron muy bien los jesuitas. Existe el diálogo que puede ser representado. Y son formas del género didáctico, al que también pertenece la filosofía,
que lo que tratan es de encarnar el concepto. Encarnar el concepto es lo que debe hacer el filósofo. ¿Cuándo uno maneja bien un concepto? Cuando lo sabe usar. Para usar un concepto tendrá que usarlo muchas veces. ¿Cuáles son los ejercicios habituales? Los ejercicios habituales son la escritura, la discusión, etc., ¿no? ¿Sucede esto en otros ámbitos? Sí, sucede. La dramatización involucra a todo el ser humano. Es algo que a la vez es conceptual y sensible. Por lo tanto, el tópico de discurso, que es el objeto de reflexión especulativa para el masón, es sensibilizado, es dramatizado a través del ritual. El ritual no necesariamente tiene por qué tocar la dimensión de lo sagrado. Eso sería otra discusión. Lo que sí toca es al ser humano en su totalidad, porque lo hace partícipe de una representación que sensibiliza la idea. Dicho de otra manera, consigue encarnar la idea, dotar a la idea de carne y hueso. Y eso es la función del ritual, es una función puramente pedagógica. Bien, la segunda parte de esta charla, yo hasta ahora he desarrollado algo así como un encuadre de la masonería llamada especulativa en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. He reflexionado sobre el concepto de lo especulativo, es mi aportación a lo que podría denominarse una filosofía de la masonería. Y ahora lo que quiero presentar muy rápidamente, tampoco me voy a detener mucho, es la relación entre los filósofos y los masones. Esto supone que tenemos el conjunto de los filósofos y el conjunto de los masones, pero que si tenemos dos conjuntos podemos hacer una operación de intersección y ver si esa intersección está llena o vacía. La pregunta, por lo tanto, es: ¿ha habido filósofos masones? Sí, los ha habido. Y ahí tenemos que distinguir entre los filósofos que han sido masones y no han escrito sobre masonería, es decir, que su pertenencia a la masonería ha sido un asunto puramente privado, y los filósofos que, además de haber sido masones, han sido también masonólogos, es decir, filósofos que han hecho filosofía de la masonería, que han constituido la masonería en un objeto de reflexión filosófica, del mismo modo que Simmel constituye el dinero en objeto filosófico. Hay varios. Yo voy a señalar tres y muy abuela pluma. Por una parte, Lessing, poeta, dramaturgo y filósofo ilustrado alemán. Fíjense el periodo, siglo XVIII. Lessing tiene, bueno, una cantidad muy notable de obras, poesía, teatro, ensayo, ¿no? Digamos que desde el punto de vista filosófico, a Lessing lo que le preocupa es más la búsqueda de la verdad que no la posesión. Es decir, en Lessing encontramos claramente la actitud crítica propia de la Ilustración. Encontramos también una serie de temas que le preocupan, como las tensiones entre la historia y lo eterno, entre el esfuerzo por conseguir la verdad y su posesión, y empieza a ver la historia no como el terreno de lo contingente, de lo que está bajo el dominio de la fortuna y del azar, sino ver en la historia un despliegue de la razón, algo que vería mucho después, bueno, no tampoco mucho después, pero un poco después y con mayor penetración filosófica, el propio Hegel, que también hará que
vea la idea de Dios desplegándose a través de la historia. Idea que en el siglo XIX es recogida por la escuela de Tubinga en el pensamiento teológico católico y que hasta el siglo XX, de mano de los protestantes, entre ellos de Wolfgang Pannenberg, no aparecerá. La influencia hegeliana es clarísima en estos últimos autores. ¿Qué escribe Lessing? Lessing escribe unos diálogos para masones que están aquí, los tengo aquí. Ustedes los pueden ver allí, los diálogos para masones. Es una obra de 1778 y sabemos que Lessing se inicia en 1771 en la logia de Hamburgo, las Tres Rosas de Oro. Sus diálogos para masones constituyen un opúsculo de 5 diálogos muy bonitos, muy legibles, y lo que vamos a encontrar es que para Lessing la masonería tiene una función pedagógica que responde a un ideal del ser humano. Es decir, la masonería para Lessing ha existido siempre, haya estado institucionalizada o no, responde a un ideal de humanidad y se manifiesta en las obras de sus miembros. Estas obras tienen por objeto el bien común. También aborda cuestiones como el secreto y la fraternidad. Son muy bonitos, la verdad. Fíjense lo que dice en el primer diálogo. La francmasonería no es arbitraria ni superflua, sino necesaria. Se halla basada en la condición humana y en la sociedad. Por consiguiente, ella debe poder descubrirse tanto por medio de la reflexión cuanto a conocerse por medio de la instrucción. Vincula la idea de la francmasonería con la idea de la propia condición humana. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que, digamos, un tema que habría que haber abordado es el pensamiento utópico. Toda forma de pensamiento novedoso también comporta una determinada utopía. Y la utopía es pensar algo que todavía no es, pero que en cierto modo debería ser. Entonces ahí nos encontramos con que si uno mira la sociedad del tiempo de Lessing como mira la sociedad de nuestro tiempo, claramente está torcida. ¿De qué manera está torcida? Dice Lessing. Bueno, la humanidad está dividida en grupos. En grupos que además se organizan de forma injusta. Por ejemplo, puede haber un déspota, puede haber una dictadura, puede haber autoritarismo, etc. Y se pregunta en el diálogo, ¿de modo que así puede existir el orden sin gobierno, sabiendo cada cual gobernarse a sí mismo? ¿Por qué no? ¿Llegará el hombre algún día a ese estado de perfección? Repito, sabiendo cada cual gobernarse a sí mismo, ¿por qué no? Como ven ustedes, es el mismo ideal ilustrado de la autonomía que encontramos en la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Lo encontramos en Lessing. Del mismo modo que no le preocupa tanto la posesión de la verdad, que lo situaría en un plano dogmático, como el ejercicio de la crítica que supone la búsqueda de la verdad, ahí también coincide con Kant, ¿no? Solamente nos queda el camino de la crítica. Le preocupa también la organización social. ¿Cómo sería posible una sociedad justa? Una sociedad que partiera de hombres y mujeres que fueran dueños de sí mismos. Para ser dueño de sí mismo uno tiene que ser libre. ¿Cómo puede ser uno libre? Mediante el autogobierno que supone la propia determinación de la conducta a través del control reflexivo del pensamiento y de las acciones.
¿Te imaginas acaso la posibilidad de un Estado sin diversidad de clases? Sea este bueno o malo y hállese más o menos próximo a su perfección, es imposible que todos sus miembros guarden unos con otros las mismas relaciones. Aun cuando todos contribuyan a la legislación, esto no podría efectuarse por partes iguales, al menos no muy inmediatamente. De modo que habrá miembros superiores e inferiores, aun cuando desde el principio se hubieran distribuido entre todos las propiedades del Estado por iguales partes. Esta distribución, si no alcanza a subsistir ni 2 generaciones, pues unos aprovecharían mejor su propiedad que otros, y algunos tendrían que distribuir su mal aprovechada propiedad entre mayor número de descendientes que otros. Habría por consiguiente miembros ricos y pobres. Un Estado sin diversidad de clases. Claro, ¿qué sucede en una logia masónica en tiempos de Lessing? Que personas procedentes de diversas clases sociales, diversos oficios, gentes que en modo alguno hubieran coincidido, coinciden en un espacio seguro por un interés común, que tiene que ver con la formación de sí mismos, al margen de la formación profesional particular de cada quien, que siempre necesariamente es parcial. Por eso, una vez más, aparece la idea de que la masonería es una escuela de formación del ciudadano. Hace muchas otras consideraciones Lessing sobre el secreto, sobre las relaciones entre la Iglesia y la masonería, o incluso algún tipo de investigación etimológica que trata de relacionar la masonería no con los canteros, sino con los comensales, ¿no? La idea también de una comensalía común. La fraternidad se expresa siempre compartiendo la comida. Ahí tenemos pues el pensamiento de Lessing. Quizá fue el primer autor en escribir algo así como una filosofía de la masonería, ¿no? Sus diálogos para masones son el primer intento de plantear filosóficamente, de reflexionar filosóficamente sobre la masonería, y además lo hace desde dentro. Es decir, como ya he dicho, Lessing era masón. También esa fue la condición de Fichte, el primer gran representante de la filosofía alemana romántica. No vamos a meternos en la filosofía de Fichte, porque si nos metemos por ahí más bien que nos salimos, ¿verdad? Ya con Hegel ya ha habido bastante esta tarde, así que vamos a centrarnos en una obrita que son las cartas a Constant. Se publican entre 1802 y 1803, puesto que en 1800 Fichte, el gran filósofo idealista, se inicia en la logia Pythagoras zum Flammenden Stern, ¿no? Sus cartas a Constant lo que hacen es presentar, ya no en forma de diálogo, sino género epistolar, una visión filosófica de la masonería. Es un texto que está constituido por 15 cartas. Y ahí Fichte subraya que la masonería se trata de una orden para hombres sabios y virtuosos. Recuérdese que previamente Fichte ha escrito las lecciones sobre el destino del sabio, ¿no? Sobre la función del sabio en la sociedad, en el ideal de sociedad que Fichte quiere llevar a cabo. Y, al igual que Lessing, Fichte va a partir del hecho de que la sociedad segrega en clases y solamente forma para una determinada faceta de la vida. Por ejemplo, el zapatero es formado para hacer zapatos, pero no es formado para pensar filosóficamente. Y con esto subraya la necesidad de una formación integral. El ciudadano, que debe ser autónomo, que debe tomar decisiones en la esfera de lo público, no puede simplemente saber hacer zapatos o saber hacer toneles o saber manejar dinero. Tendrá que ser capaz de pensar sobre el bien común. Tendrá que ser capaz de pensar sobre el ideal de la humanidad. Claro, esto es como cuando... Es que es muy importante volver a los clásicos de la filosofía y de la pedagogía.
Porque cuando dicen que, por ejemplo, la universidad no forma para la empresa, no se dan cuenta de que el objeto de la universidad nunca fue formar para la empresa. Eso es la perversión del sistema universitario. La universidad forma ciudadanos, les da conocimientos generales sobre determinados ámbitos del saber. Una universidad al servicio de la empresa que está únicamente preocupada por colocar a sus egresados está violentando completamente el espíritu de la universidad. El espíritu de la universidad es formar ciudadanos con una cultura general capaz de hacerse cargo, desde una visión reflexiva, de sus problemas. No es una oficina de empleo. Por eso, no se pueden cancelar estudios que se consideran inútiles. Supongamos que tuviéramos una filología semítica y tuviéramos 2 alumnos. Pues por supuesto que la sociedad tiene que gastarse el dinero en sostener un departamento de estudios semíticos. Por supuesto que sí. Es que si no, ¿dónde van a estar? Es que si no, lo que vamos a tener es una sociedad de tecnócratas, de estúpidos. La cultura general es fundamental para ganar perspectiva y poder reflexionar sobre los asuntos que a todos nos conciernen. No, una universidad no es una escuela de negocios. Este énfasis en lo práctico, lo práctico, lo práctico, lo práctico. Vayan a clase y disfruten de las clases, de que la lección magistral ha caído en desuso. En fin, bueno, no sigo. Entonces, ahí vemos cómo Fichte se da cuenta de esto, ¿no? Si la sociedad está estratificada, segrega, forma solamente para una determinada función, alguien tendrá que tener una visión de conjunto. Y esa visión de conjunto se tendrá que enseñar no solamente a, imagínense, en el siglo XIX, quiénes iban a la universidad. Y además imagínense que de todos los que iban a la universidad, no todos iban para obtener un título. Es decir, la figura del oyente, que ahora está prohibida, ahora no puede haber oyentes, es una de las nuevas normas de no se sabe qué, porque no se puede aplicar los planes de convivencia. La figura del oyente, que toda la vida ha existido, de aquella persona que asiste a las clases universitarias de un profesor simplemente por el placer de formarse en algo al margen de examen y de títulos, eso ha sido fundamental. La universidad ha tenido esa función de difundir, pero tampoco ha sido la única institución. La masonería, señala Fichte, también puede proporcionar a través de su red de fraternidad, de subjuntar personas que de otro modo jamás se hubieran conocido en un mismo espacio, con un determinado método y con un conjunto de objetos determinados de reflexión. La masonería conlleva una práctica pedagógica, puede ofrecer esa visión de conjunto que en última instancia se convierte en una escuela de formación del individuo. Así, en la carta cuarta de las cartas a Constant leemos que el fin final de la masonería consiste en suprimir de nuevo las desventajas del tipo de formación dispensada en el seno de la gran sociedad y en fundir la formación unilateral propia de un estamento particular en la formación humana común, en la formación polifacética del ser humano entero, del hombre como tal. Y con esto Fichte ya está avanzando la última de las ideas que voy a exponer y que además tuvo una influencia archinotable en España. Krause es discípulo de Fichte y de Schelling, desarrolla un sistema de filosofía que era el panenteísmo, ¿no? Y resulta que Krause también ingresa en la masonería en 1805.
escribe textos de filosofía de la masonería, también es el primero que dice o que vincula la figura de Comenius con la francmasonería, es decir, la figura del padre de la pedagogía moderna con la francmasonería, y tenemos una obra suya, El ideal de la humanidad para la vida, que tuvo una repercusión muy notable en España y fue traducida por Francisco Giner de los Ríos en 1871. ¿Qué sucede? Que la filosofía de inspiración masónica de Krause y su ideal de la humanidad, recuerden lo que hemos visto antes de Lessing, bueno, pueden remontarse a todo lo que he expuesto sobre la Ilustración, ¿no? Pero de Lessing y de Fichte, un ideal de la humanidad, ese ideal de la humanidad hay que realizarlo. Y se realiza a través de la pedagogía. Y la pedagogía se sirve de instituciones. Y ya Julián Sanz del Río, que se da cuenta de la importancia de la filosofía de Krause y tiene alumnos como Giner de los Ríos, crean después la institución libre de enseñanza. De estos polvos, estos lodos. De la institución libre de enseñanza sale Antonio Machado, sale Federico García Lorca, sale toda la generación de la Edad de Plata. Es decir, ese ideal de la humanidad que en España va desde 1876 a 1839, coincidiendo con el final de la Guerra Civil, es la empresa educativa de inspiración claramente masónica que sí fue capaz de regenerar la vida cultural española y que quedó absolutamente clausurada con la dictadura del general Francisco Franco. La crítica a la institución libre de enseñanza por parte de la Iglesia Católica y por parte de determinadas fuerzas políticas era ni más ni menos que era una institución de inspiración masónica. Sí y no, era de inspiración masónica, pero ni mucho menos sus profesores y componentes tenían por qué ser masones, ni mucho menos eran todos, probablemente muy poquitos, masones. Bien, dicho esto, pues con esto acabo mi exposición sobre los filósofos y la masonería, al menos mi visión particular. He tratado de ofrecer un panorama muy general que cada uno de los temas daría para una conferencia en sí misma, pero creo que tratándose de este curso pues se trataba de precisamente de ofrecer una panorámica, una visión especulativa. Muchas gracias. Preguntas, no sé si tenemos. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Andrés Jaume por esta interesante conferencia y bueno, pues abrimos el turno de preguntas, comentarios. No sé si hay alguna palabra o alguna cuestión que queráis comentar. Y si no, pues empiezo yo. Si no, bueno, a ver, yo he apuntado muchas cosas porque me ha parecido muy interesante muchas de las ideas y cómo se han ido articulando. Y yo, en particular, me gustaría centrarme en dos cuestiones. Bueno, que son cuestiones que al final van a estar vinculadas. Bueno, sobre el tema de la crítica, el pensamiento crítico, no se sabe muy bien hasta qué punto en nuestra sociedad eso es una especie como de propaganda, incluso un lema que no se sabe qué hay de verdad en él cuando se habla del espíritu crítico y de fomentar el espíritu crítico. Y aquí hay que hacer, yo creo, una distinción entre la crítica entendida como reflexión y las meras ocurrencias, es decir, pensamientos aislados que no nos llevan a ninguna parte y que pues son una idea feliz, pero que si no está conectado a algo más no va a ningún lado. Entonces, esta idea de la crítica opuesta a la idea de ocurrencia, creo que en Kant tiene un correlato muy claro a partir de la idea de arquitectónica. Pues.
Entonces me gustaría, la idea es, ¿eso en Fichte se ligaría a esa idea de la visión de conjunto? La idea de que en la masonería hay una sistematicidad del pensar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, esta visión de la masonería, claro, mi pregunta en principio sería, ¿esta visión significa que es una especie de sociedad filosófica? Y cuando me refiero a sociedad filosófica, lo planteo en el sentido clásico de la academia platónica, del liceo aristotélico, que no son simplemente un grupo de personas que discuten, sino que lo hacen en un lugar, en unas condiciones, en un marco de posibilidades. Quiero decir, recoge un poco ese legado de las escuelas clásicas, que es verdad que hay salones y hay academias científicas, pero no es lo mismo que una escuela filosófica entendida en ese sentido clásico. Entonces, ¿se podría ligar a esa idea? A ambas preguntas se puede responder afirmativamente. Vamos con lo primero. La idea de sistema aparece tanto en la lógica de Kant como en la crítica de la razón pura, en la última parte, la doctrina trascendental del método, ¿no? Bajo el epígrafe de arquitectónica de la razón pura. Qué curioso que Kant use también la metáfora de la construcción, pero Kant no era masón. No hace falta fantasear, ¿no? Entonces, dice, la arquitectónica es la ciencia de los sistemas. Porque el conocimiento también es un edificio. Tiene unos fundamentos y tiene unas dimensiones. Lo que está dentro del edificio y lo que está fuera del edificio. Por lo tanto, el edificio del conocimiento filosófico, que es un producto de la razón pura, de la razón especulativa, tiene que tener unos fundamentos, no se puede caer. Y eso es decir que tiene que ser sistemático. La sistematicidad en el pensamiento es la sistematicidad de un sistema o de una arquitectónica de ideas que está presidido por una clave de bóveda. Tradicionalmente, en la historia de la filosofía, y así Kant lo evalúa, la clave de bóveda es la idea de Dios. No hay vuelta de hoja. Es la idea de Dios. Por eso a Kant le preocupa la teología natural, dice que es imposible y la sustituye por una teología moral. De ahí la relación con el ideal del bien supremo, ¿no? Eso por una parte. La idea de sistema, si con Kant tenemos el idealismo trascendental, la idea del sistema, que ese fragmento de la crítica de la razón pura es tan importante en la arquitectónica trascendental, va a recorrer todo el idealismo alemán. La filosofía, las diferentes filosofías idealistas, Fichte, Schelling, Hegel, buscan el sistema de la filosofía. Y es la idea de que la verdad se da en el sistema. Un sistema, lo podríamos oír, y además eso no se queda en Hegel, eso sigue después, incluso con la moderna teoría de sistemas, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de proposiciones, y ese conjunto de proposiciones no es un cajón desastre. Kant diría no es un procedimiento rapsódico o tumultuario. Cajón desastre es una expresión muy española, ¿no? Cajón desastre es donde todo está metido sin orden ni concierto. Yo creo que todos tenemos un cajón desastre en casa o una habitación del desastre. Estas cosas son necesarias, ¿no? Pero las cosas tienen que estar ordenaditas. Entonces, las proposiciones o los juicios, las ideas, se organizan sistemáticamente. Y se organizan sistemáticamente porque también participan de un relato. Hay un hilo narrativo, ¿no? Que Kant lo vea en términos arquitectónicos y Hegel lo vea en términos dinámicos de historia, son simplemente dos maneras diferentes de ver la cosa. Fíjate que tanto en Kant como en Hegel, la clave de bóveda del sistema, o el final del largo y trabajoso camino del espíritu, es Dios. Luego viene la muerte de Dios y viene el acabose. Y luego hay que ver cómo
que lo reemplaza. Como ese intento por matar a Dios es un absoluto fracaso y no hay manera. ¿No? Bien, eso por una parte. Pero es que cualquier organización conceptual también es sistemática. Claro, el problema de las evaluaciones tipo test es que simplemente se reconoce, pero el alumno, y esto sucede con los estudiantes de psicología, de estas carreras tan mayoritarias que los exámenes necesariamente son tipo test, pues no saben establecer un hilo narrativo. Es como sacarse el carnet de conducir. Nadie puede contar el código de circulación, porque ninguno nos lo estudiamos para que nos hicieran un examen escrito o un examen oral, sino para reconocer si era correcto o falso. Pero ese reconocimiento es un conocimiento muy poquito, es un conocimiento de vuelo muy corto. Hombre, hay personas que no saben ni el idioma y aprueban el examen. Eso los demuestra con Pues ahí lo tienes. La segunda pregunta. ¿Es la masonería una escuela filosófica? Sí y no. La masonería especulativa se presenta como una institución filosófica y filantrópica. Y algo de herencia de las antiguas comunidades como de los pitagóricos o de la academia o del liceo tiene. En ese sentido, sí. ¿Hay reflexión filosófica en la masonería? Bueno, de iure debería haberla, tal como he presentado la idea de lo especulativo y su valor en la masonería. Pero también, quien habla de una sociedad de este tipo, también habla de una comensalía común, también habla de lazos de fraternidad, es decir, también habla de filía, de amistad. Entonces, yo lo vería así. ¿Alguna cuestión más? Pues creo que no. O sea que, Pues si os parece bien, lo dejamos aquí, hacemos un descanso y en un rato comenzamos ya la última de las conferencias. Muchas gracias. Este creo que se puede quedar abierto y ese hay que cerrarlo. Dejar de compartir. Y darle a la X para cerrarlo todo. A esta. A todas las X, no sé yo.